ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, y también junto a él se encuentra el secretario general de la Presidencia, el doctor Juan Sebastián Roldán. Esta es una rueda de prensa virtual. Agradecemos también a los periodistas que se unen a la misma. Estaremos recibiendo sus preguntas durante los siguientes minutos para los ministros de Estado. Buenas noches, señores ministros. Le damos a usted, economista Martínez, la palabra. Buenas noches, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Efectivamente, como usted mencionaba, hemos convenido esta rueda de prensa para informar a la ciudadanía el estado de situación de varios temas en el ámbito económico, particularmente la política de gestión de la deuda, que es importante en estas circunstancias en las que el Ecuador necesita de recursos para atender su crisis humanitaria, la crisis sanitaria y, por supuesto, los efectos económicos derivados de esta crisis global. Como ustedes conocen, no solamente hoy tenemos una paralización de actividades necesaria para evitar riesgos mayores a futuro, pero también tenemos una fuerte caída del precio del petróleo que hace que todo el contexto internacional para el Ecuador sea cada vez más adverso, y eso se traduce en un contexto local mucho más complejo. Son 4 las prioridades en este momento para el gobierno nacional. La principal, por supuesto, la salud. La segunda, la alimentación a través de los mecanismos de protección social para los ecuatorianos. La tercera, la producción, para evitar que particularmente las microempresas caigan en moras o caigan en pagos que no pueden hacer en el futuro y eso complique su subsistencia. Y, como no puede ser de otra manera, la estabilidad macroeconómica que se refleja en el sistema de dolarización. Es importante mencionar que en ese contexto el Ecuador toma decisiones para garantizar, por un lado, un alivio respecto del financiamiento y de los desembolsos que tenemos que hacer por pago de financiamiento, pero también al mismo tiempo garantizar mantener fuentes de acceso al financiamiento. Esto es muy sencillo, es decir, si el Ecuador hoy tiene que afrontar una crisis de esta magnitud sin acceso a financiamiento internacional, eso será prácticamente imposible. El Ecuador necesita mantener fuentes de recursos para alimentar el presupuesto general del Estado, justamente para atender la emergencia sanitaria. En consecuencia, el gobierno nacional ha tomado algunas decisiones. Durante esta semana, el gobierno tiene que pagar programadamente 540 millones aproximadamente de los bonos 2020, 2022, 2025 y 2030. Se han tomado 2 decisiones. La primera, que nos permite aliviar el flujo para que el Ecuador tenga capacidad de destinar esos recursos a la emergencia sanitaria, que es utilizar el periodo de gracia de los intereses que estaban previstos pagar durante esta semana por $200 millones. Eso, insisto, nos permite aliviar la presión financiera para poder destinar esos recursos a los pagos de salud particularmente. De hecho, el día de mañana se hará un pago adicional de salud por $50 millones para los distintos proveedores, de tal manera que en ese sector pueda actuarse de manera dinámica. Adicionalmente, para no vulnerar las fuentes de financiamiento futuras, el Ecuador ha decidido hacer el pago del capital de los bonos 2020 que vence efectivamente el día de mañana. ¿Por qué toma esa decisión? Porque hay recursos próximos que tienen que arribar al Ecuador y que están en riesgo si es que el Ecuador no actúa de una manera ordenada y de una manera que nos permita evitar que esos recursos no lleguen al Ecuador. En consecuencia, se pagan cerca de $320 millones para acceder a $2.000 millones de manera inmediata de las fuentes de financiamiento que tenemos ya gestionadas hasta el momento. Por un lado, un instrumento de financiamiento rápido del Fondo Monetario Internacional que arribará en la tercera o cuarta semana de abril, que son cerca de $500 millones. Segundo, financiamiento por parte de los organismos multilaterales como BID, Banco Mundial
y CAF también por cerca de 500 millones de dólares. Ya hemos programado varias de esas operaciones justamente para atender la emergencia. En consecuencia, nosotros esperamos esos 500 millones de dólares distribuidos, insisto, entre Banco Mundial, BID y CAF. Y adicionalmente, más de 1.000 millones de dólares, esperamos que eso incremente a 1.500 millones de dólares para garantizar financiamiento bilateral. El Ecuador necesita este momento tomar decisiones que le permitan, insisto, por un lado, aliviar la presión financiera que tiene, pero por el otro lado, mantener acceso a las fuentes de financiamiento. De lo contrario, va a ser muy difícil, imposible prácticamente, atender la emergencia sanitaria. Va a ser imposible darles el oxígeno que necesitan los productores. Va a ser muy complejo atender a todos los mecanismos de protección social a través de los bonos que estamos ampliando. Como ustedes conocen, el Gobierno Nacional ampliará la base de protección social a 400,000 personas adicionales que van a recibir un bono por $60 y ha tomado muchas decisiones ya que facilitan que los contribuyentes puedan aliviar su carga tributaria en los siguientes meses. ¿Cómo se compensa eso? Naturalmente con mayor recursos, con recursos externos que permitan también inyectarle liquidez a la economía y que nos permitan salir de este momento duro, como todos estamos conscientes que así será. Por lo tanto, el gobierno entablará conversaciones con los acreedores comerciales y bilaterales en los próximos días a fin de implementar una reorganización consensuada de los pasivos pendientes que permitirá, por un lado, abordar las necesidades de orden humanitarias y, por otro lado, mantener el acceso a las fuentes de financiamiento. Estamos haciendo esto para garantizar que el Estado ecuatoriano pueda tener los instrumentos necesarios y suficientes para atender la crisis emergente. No son momentos sencillos los que afronta la economía ecuatoriana, fruto de los shocks que estamos viviendo, pero estamos seguros que con estas decisiones vamos a garantizar que podamos tener este equilibrio que hoy necesita la población. Señor ministro, comienzan ya a sumarse periodistas de los diferentes medios de comunicación con sus preguntas y quiero trasladarle algunas de ellas. Javier Montenegro de Diario El Expreso pregunta, ¿cuál es el tratamiento que se está dando a la deuda con China? ¿Hay avances concretos de la renegociación y cambios en los planes de pago con este país? Hemos tenido durante la última semana reuniones muy productivas con China a pesar de la complejidad de la comunicación por las circunstancias obvias. El día de hoy hubo una importante reunión con el embajador de China en el Ecuador para analizar los avances y hemos tenido hasta el momento un buen resultado. El anuncio final tiene que hacerse oportunamente una vez que hayamos llegado a un buen término en esos acuerdos, pero el objetivo allí también es reducir las presiones financieras durante este año y garantizar el acceso a fuentes de financiamiento. Este momento, el financiamiento con China tiene una característica y es que buena parte de lo financiado por el Banco de Desarrollo chino durante los últimos años estaba destinado a obras de infraestructura con empresas de ese país. El gobierno nacional ha solicitado en un ejercicio de cooperación que todos los recursos que provengan de dicho país sean de libre disponibilidad. ¿Para qué? Para que el gobierno pueda responder de manera inmediata a la emergencia. Ese ha sido un pedido que ha sido aceptado ya preliminarmente dentro de las mesas de trabajo y nos va a dar mucho más margen de maniobra para poder actuar con la velocidad que se necesita en estos momentos. Una pregunta más que llega desde Sonorama, Nicolás Castillo. ¿Cuál es el detalle o desglose de la asignación de recursos de los organismos multilaterales, tomando en cuenta el anuncio que se realizó cuando inició esta emergencia sanitaria que se había conseguido $80 millones? Mire, es muy válida la pregunta porque estamos gestionando recursos adicionales, de tal manera que en un principio se anunciaron $80 millones, hoy tenemos ya $100 millones de los organismos multilaterales en esta primera fase muy específica para la emergencia sanitaria. Los recursos adicionales van a ser de libre disponibilidad, pero por supuesto el gobierno nacional
tiene que disponerlos de manera prioritaria para la salud. Entonces, tenemos distribuidos los recursos de la siguiente manera. El Banco Mundial, 26,3 millones de dólares, el BID, 25 millones de dólares y la CAF, 51 millones de dólares, que están distribuidos de la siguiente manera. Equipamiento y mejora de infraestructura médica 45 millones, medicamentos aproximadamente 23 millones, dispositivos médicos 32,8 millones y otros apoyos médicos 1,7 millones de dólares. Esa es la distribución que se ha hecho. Esto parte de un trabajo conjunto con los organismos multilaterales. Son recursos que directamente van a atender la emergencia sanitaria en términos de los dispositivos médicos y de los equipos que necesita el Ministerio de Salud Pública. Hemos hecho gestiones para garantizar recursos adicionales. Por ejemplo, con CAF ya existe una conversación bastante avanzada para incrementar esos recursos. También con el BID y con el Banco Mundial estamos trabajando en la línea emergente que nos permita dar cobertura no solo a estos temas específicos de salud, sino que también podamos utilizar en otras necesidades que convergen fruto de la emergencia sanitaria. Otra pregunta que llega también de otro de los periodistas de los diferentes medios de comunicación que se han unido a esta rueda de prensa virtual tiene que ver con lo que ha propuesto la Asamblea Nacional. En algo ya usted contestó, la necesidad de reducir la carga de la deuda. Sin embargo, pues la propuesta de la Asamblea apunta justamente a no pagar o aplazar el pago de la misma. Y por otro lado, señala si es que existen o no los recursos al Ministerio de Salud conforme lo ocurrido con la exministra de Salud, por favor. Sí, los recursos para el Ministerio de Salud Pública están allí. Hemos tenido desde el día de ayer intensas reuniones con el ministro de Trabajo y su equipo para operativizar de la mejor manera el uso de esos recursos. El presupuesto está vigente y tiene que ser utilizado en su máxima expresión para garantizar agilidad en la compra. Y también tiene que haber una mayor ejecución. Hay proyectos de equipamiento, infraestructura y dispositivos médicos que tenían solamente el 0,1% del uso. En consecuencia, lo que hemos solicitado al Ministerio de Salud Pública es acelerar esos presupuestos y la ejecución de esos presupuestos para ir complementando nosotros las necesidades que hagan falta. Pero como decía, en este momento el Ecuador no puede escatimar recursos para garantizar que exista el presupuesto por un lado y luego los pagos derivados de ese presupuesto. Como mencionaba, el día de mañana vamos a hacer pagos adicionales por más de 50 millones de dólares para que puedan ejecutarse muchas de las cosas o para cumplir también con algunos pagos que estaban retrasados. En relación a lo que ha mencionado la Asamblea, la explicación que hicimos inicialmente es la respuesta del gobierno ecuatoriano en estas circunstancias. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente estratégicos como país para aliviar esa presión financiera por un lado, pero por otro lado mantener fuentes de recurso para el Ecuador. Entonces esta semana se usa el periodo de gracia que está convenido en los acuerdos internacionales, lo cual nos permite liberar 200 millones de dólares que debían pagarse durante esta semana, pero por otro lado hacemos un pago de 300 millones de dólares para acceder a más de 2.000 millones de dólares. Hay que mantener un equilibrio entre esa liberación de recursos para atender la emergencia sanitaria humanitaria y por otro lado tener recursos para lograr financiarnos. Esto es similar a la situación que de una u otra manera están viviendo las familias ecuatorianas en este momento, es decir, lograr con los bancos, con las cooperativas, con la banca pública, con la banca privada, acuerdos que permitan aliviar la carga, ¿sí? Pero, asimismo, las familias saben que el día de mañana deben tener ese acceso a financiamiento con las instituciones financieras. Entonces, hay que llegar a acuerdos positivos que le permitan al Ecuador mantener este sano equilibrio. José Antonio Sánchez, de Primera Plana, también pregunta, el turismo es la tercera fuente de ingresos, 1.600 millones de dólares aproximadamente. ¿Cuál es el impacto que tendrá la caja fiscal en ese sector y cómo se compensaría? Mire, no tengo las cifras de este momento yo a la mano, pero del impacto específico en el sector en términos de divisas,
pero lo que sí le puedo decir es que es uno de los sectores priorizados para la reactivación. La economía en su conjunto va a sufrir un deterioro, pero como usted bien ha señalado y el periodista bien ha señalado, hay sectores que tienen más alta prioridad que otras. Vemos un deterioro muy fuerte en el sector exportador floricultor, por ejemplo, el sector exportador cacaotero, por ejemplo, fruto de, en un caso, la paralización de la producción y la incapacidad de exportar los productos, y en el otro caso, fruto de un deterioro brutal de los precios de ese producto importante de exportación del Ecuador. Y dentro de eso también está el sector turístico. El sector turístico está dentro de las prioridades del gobierno nacional, así que todas aquellas decisiones que se tomen para aliviar plazos, para aliviar cargas, para instrumentar mecanismos de financiamiento, van a ser priorizados en estos sectores. Cada dólar que tengamos este momento tiene que ser priorizado en esos sectores, priorizado en la salud, por supuesto, y tenemos que garantizar el acceso de nuevos dólares. Esto es muy importante. Debemos ser lo suficientemente estratégicos para garantizar que nuevos dólares ingresen a la economía a través de estas fuentes de financiamiento internacional. Es por eso que estas decisiones que estamos tomando el día de hoy están siendo respaldadas por la comunidad internacional, están siendo respaldadas por el Fondo Monetario Internacional, con quien tenemos un acuerdo, y van a generar esta línea de financiamiento inmediata. Hemos tenido diálogos también con los acreedores y hemos tenido diálogos también con el Tesoro americano, hemos tenido diálogos con las contrapartes chinas. En este momento el Ecuador tiene que abrir todas sus opciones para garantizar más recursos. La muestra de confianza tanto de BID, de CAF, de Banco Mundial, creo que es una muestra positiva de que vamos a poder soportar este esfuerzo todos los ecuatorianos con el apoyo de estas organizaciones que son capaces de prestarnos a un costo muy bajo, con fuertes periodos de gracia y a largo plazo. También nos llega una pregunta de Diario El Universo a través de la periodista Patricia Sandoval. Nos pide regresar al tema relacionado a los bonos. ¿Qué pasará con los intereses de los bonos 2022 y 2030 luego de la moratoria técnica? Estamos haciendo uso del periodo de gracia, como mencionaba, entonces durante los 30 días que podemos hacer uso nosotros de ese periodo de gracia, definitivamente vamos a liberar esos recursos para utilizarlos en la emergencia sanitaria. Esta decisión implica que vamos a iniciar diálogos con los acreedores comerciales, bilaterales, multilaterales, para lograr un buen arreglo, un arreglo sensato para la República que nos permita mantener esa presión disminuida a lo largo del año, pero por el otro lado, tener acceso a fuentes de financiamiento. 18 horas con 55 minutos. A esta hora estamos dando a conocer una rueda de prensa virtual en la que participan diferentes medios de comunicación a los que se han unido a la misma. También junto al ministro de Finanzas se encuentra el secretario general de la Presidencia. ¿Algún anuncio de respaldo en ese sentido, por favor, señor secretario? Así es, Eduardo. El gobierno nacional viene haciendo las cosas siempre pensando en las 4 prioridades que hace un momento relataba el señor ministro de Economía y Finanzas. La primera es salud. Tenemos que garantizar la salud en este momento tan delicado de una epidemia, de una pandemia mundial que nos ha golpeado como país. El segundo, que los ecuatorianos cuenten con la protección social y los alimentos para poder pasar esta difícil situación. La tercera, la de empujar a la producción para generar empleo y que el dinero se mueva dentro de la realidad. Y la cuarta, el cuidar la macroeconomía y, por supuesto, resguardar la dolarización. En esa circunstancia del señor ministro de Economía, como lo ha anunciado, comenzará las conversaciones con aquellos tenedores de nuestros bonos para poder mejorar las circunstancias del país. Y como él mismo ha dicho, lo que vamos a lograr es inmediatamente lograr que entren 2.000 millones de dólares a cambio de pagar 300. Es decir, un buen negocio para el país, un buen negocio para los ecuatorianos y al mismo tiempo no cerrarnos las puertas. Lamentablemente la tentación de mucha gente es pan para hoy, hambre para mañana. Vivimos eso durante 10 años. El ministro de Economía está garantizando que los ecuatorianos tengamos pan para hoy y pan para mañana. Es lo responsable, es lo lógico y es lo sensato en una situación como la que estamos viviendo. Preguntas finales. Evelyn Tapia, de Diario El Comercio. Los 500 millones de los multilaterales, CAF, BID, Banco Mundial, ¿son adicionales a lo ya previsto para este año por parte de esos entes? Es decir, ¿son recursos para la emergencia?
¿Los 1.000 millones de deuda bilateral es solo de China? Pregunta Evelyn Tapia. Sí, nosotros tenemos una programación de cartera con estos organismos que está destinada a cierto tipo de proyectos y lo que hemos hecho es reorganizar esa cartera. Pero una buena parte de aquellos son recursos frescos, recursos adicionales que no estaban programados inicialmente. Por ejemplo, en el caso del Banco Mundial se tenía una programación inicial de 250 millones de dólares, esperamos subirla a más de 350 millones de dólares luego de los diálogos que se han hecho en los últimos días. CAF ha aportado con más de 60 millones de dólares, BID con más de 40 millones de dólares adicionales a lo que ya teníamos previsto. La línea de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional también es una línea urgente de acción rápida que nos permite tener más recursos en el corto plazo. Como ustedes conocen, dentro del programa los desembolsos estaban detenidos, pero esta acción inmediata nos garantiza contar con más recursos en el plazo corto. La deuda bilateral sí es esencialmente con China. Nosotros estamos buscando que esa deuda tenga un tratamiento integral y comprensivo, es decir, que no solamente sean recursos, sino que tengan una mayor capacidad de uso por parte del gobierno nacional, como había mencionado en un momento, y que también podamos reprogramar los vencimientos de esas líneas para aliviar la presión financiera de esas deudas que tiene el Ecuador con la contraparte china. 18:59 minutos, se acaba ya el tiempo. Por favor, un mensaje final de los señores ministros en esta rueda de prensa virtual. Sí, solamente mencionar que, como habíamos dicho desde un inicio, nosotros como gobierno nacional estamos trabajando de una manera muy proactiva para garantizar que esta emergencia humanitaria que estamos viendo tenga todos los recursos disponibles. Estamos muy activos también en el escenario internacional para sumar a otros aliados estratégicos que nos permitan obtener ese financiamiento. No es un momento sencillo en términos de financiamiento para ningún país. Aquellos países incluso que tienen el mejor perfil de su perfil macroeconómico, hoy no tienen acceso a fuentes de financiamiento. Entonces, el hecho de que el Ecuador pueda tener acceso a estas fuentes de financiamiento de manera proactiva es muy importante en esas circunstancias. Y, como hemos mencionado, esos recursos tienen prioridad en la emergencia humanitaria, tienen prioridad para la reactivación económica y tienen prioridad para garantizar la protección social, sobre todo el alimento para todos los ecuatorianos que puedan tener, aquellas personas que están en la informalidad, las personas que no tienen un trabajo a tiempo completo, las personas que viven del día a día, que puedan tener un estipendio para que puedan subsistir en este periodo. En la medida en que nosotros vayamos levantando más recursos, como es el objetivo, vamos a ir expandiendo esa base de protección social para que más ecuatorianos estén cubiertos y no caigan en indicadores de extrema pobreza. Secretario Roldán, por favor. Lo que ha dicho el ministro de Economía y Finanzas, el presidente Lenín Moreno ha sido claro en sus prioridades. La primera es salud, la segunda alimentación, la tercera producción y la cuarta resguardo de la macroeconomía y de la dolarización. El ministro Martínez ha sido claro al respecto de dónde nosotros ponemos las prioridades y siempre las prioridades están en los ecuatorianos. Las prioridades están en resguardar este país hoy y resguardar el país hacia el futuro. Estamos haciendo lo responsable, estamos viviendo una crisis bastante grave en términos de salud y bastante grave en términos económicos y al mismo tiempo este es un gobierno que piensa siempre en los más necesitados y que camina de la mano de quienes nos quieren apoyar afuera para poder sacar este país adelante. Juan Sebastián Roldán, secretario general de la Presidencia de la República, y Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, estuvieron con nosotros en esta rueda de prensa virtual a través de una cadena nacional. Agradecemos a todos los medios de comunicación que se han unido a la misma. Seguimos con la programación de los diferentes medios. Les recordamos que a partir de las 10 de la mañana estará prevista el anuncio también de las nuevas cifras por parte de la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles. Hasta entonces, buenas noches.